Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, hoy vamos a graficar entonces. De ahora en adelante vamos a terminar todo este contenido graficando. Las primeras gráficas que vamos a hacer serían las funciones seno, función seno, perdón, y función coseno. Vamos a graficarlas a la par porque tienen características similares, pero son dos gráficas totalmente diferentes. Eh, las gráficas que vamos a hacer, las ecuaciones que vamos a estudiar son de la forma f de x igual a un número multiplicado por el seno de otro número multiplicado por la x más otro número, un tercer número y luego un cuarto número. Pero este cuarto número suma a todo, o sea, suma al seno. El tercer número solo suma a la x. El segundo número multiplica la x. Y el primer número solo multiplica el seno. Y mencionamos en clases anteriores que si un número multiplica, es como que divida también. O también dicho de otra forma, si un número divide, es como que multiplique. Se puede escribir en forma de multiplicación. 3 medios es lo mismo que decir 3 por medio. Un número que sume es lo mismo que se puede ver como que está restando, solo que sería 3 menos 2. Se vería de esa forma. Entonces las sumas yo las puedo convertir en restas y las multiplicaciones las puedo convertir en divisiones. De ahora en adelante yo voy a decir un número que multiplique o que divida. Si me refiero al número A, el número A multiplica o divide al seno. El número B multiplica o divide a la X, a la variable. El número B, perdón. El número C suma o resta a la variable. Y el número D suma o resta a la función seno. Bien, decimos que A y B son números diferentes de cero. Debe ser diferente de cero. Debe ser distinto a cero. Diferente a cero. O sea, puede ser cualquier número con tal que no sea cero. Habíamos dicho por qué, ¿verdad? Si A es cero, se elimina la función seno y dejaríamos de estudiar la función seno. De hecho, estamos estudiando la función seno. Y si A es cero, entonces dejaría de existir la función seno. Si B es cero, entonces dejaría de ser función porque necesito la variable x para que sea función. Entonces A y B tienen que ser distintos de cero. Eso lo mencionamos en la clase anterior. La función coseno tiene la escritura es similar. Lo único que cambia es, en vez de seno, escribimos coseno. Sería un número multiplicado por la función coseno o por la razón coseno. Bx más c más d. Recuerden, b
y A tienen que ser distintos de 0. Si A es 0, eliminan la función coseno, y si B es 0, eliminan la variable X. Entonces tienen que ser forzosamente distintos de 0. Esa es una de las condiciones. Pero puede ser cualquier número, positivo o negativo. Suponiendo que fuese negativo, entonces es necesario usar un término llamado valor absoluto. El valor absoluto lo voy a utilizar para encontrar la amplitud, que sería el valor absoluto del número A. Recuerden quién es el número A, es el que multiplica a la función seno o a la función coseno. Recordemos que hace la función valor absoluto, convierte cualquier número a un número positivo. Eso es lo que hace un valor absoluto. Entonces, si A es negativo, lo convierte a positivo. Y si es positivo, pues lo sigue dejando positivo. Número 4 sería un periodo. No, sería, sí, un periodo. Un periodo se encuentra con la siguiente fórmula. Se divide 2pi entre el valor absoluto del número b. ¿Quién es el número b? Es lo que multiplica a la variable, lo que multiplica o divide a la variable x. Ese es el número b. Si ese número b es negativo, el valor absoluto lo convierte en positivo. ¿Qué podemos decir de la amplitud? Si está dentro de las barras de valor absoluto, que la amplitud siempre va a ser positiva. ¿Qué podemos decir del periodo? Si está dentro de las barras de valor absoluto, que el periodo siempre será positivo. Número 5 sería desfase. El desfase es un número que puede ser positivo o puede ser negativo. Y la fórmula es menos C sobre B. B puede ser positivo, B puede ser negativo, C puede ser positivo, C puede ser negativo. Entonces va a depender de los números B y C para saber si el desfase es negativo o el desfase es positivo. Pero esa es la fórmula para encontrar desfase. Número 6. Corrimiento vertical. El corrimiento vertical solo es el número D. Y D puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Por qué? Porque no está dentro de las barras de valor absoluto. D puede ser positivo, puede ser negativo, incluso puede ser cero. Puede ser cero. Mientras que en el desfase puede ser cero, pero solo si C es cero. B obviamente no puede ser cero, ya pusimos esa condición. El periodo tampoco no puede ser cero porque ya pusimos esa condición. Y la amplitud tampoco puede ser cero porque ya pusimos esa condición. El corrimiento sí puede ser cero, ¿verdad? Vertical y el desfase. Ahora, 7 sería el dominio de la función. El dominio de la función van a ser los números reales. Número 8, el rango de la función. El rango de la función van a ser normalmente el rango de una función senoidal o cosenoidal, una función seno, perdón, y una función coseno, el rango es desde -1 hasta 1. O sea, en la función seno no puede pasarse de 1. Puede ser 1 o menor que 1, pero no pasarse de 1. Y tampoco puede ser menor que -1. O sea que no puede ser -2, -3, no puede ser esos valores. Tiene que ser -1, lo mínimo. Puede ser negativo 0.5, puede ser 0 o puede ser 1, pero no puede ser mayor ni menor que -1.
mayor que 1 y menor que -1, no puede ser, normalmente. Pero las funciones senos y cosenos las podemos modificar nosotros de tal manera que el rango puede ser diferente. Entonces el rango va a depender de ciertos valores. Normalmente es de -1 a 1, son dos números. El -1 es el número mínimo y el 1 es el número máximo, normalmente. Pero de acuerdo a ciertas condiciones, el rango lo podemos encontrar de la siguiente manera. D, que puede ser positivo o puede ser negativo, menos el valor absoluto de A. El valor absoluto de A sabemos que siempre va a ser positivo. Todo lo que está dentro de las barras de valor absoluto arroja resultados positivos. Pero si el menos está fuera de las barras de valor absoluto, entonces el resultado tendría que ser negativo. Ojo a eso. Si el menos estuviera dentro de las barras de valor absoluto, el resultado es positivo. Pero como el menos está fuera de las barras de valor absoluto, en este caso es una resta. Ustedes van a restar dos números. Van a restar dos números positivos. El número D, que puede ser positivo o negativo, y el número A, que puede ser positivo o negativo, pero si está dentro de las barras de valor absoluto, entonces tiene que ser positivo, pero lo van a restar. Entonces se va a convertir en negativo. Y este otro número se parece bastante. Entonces, el rango va a cambiar de acuerdo a ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? El valor de D y el valor de A. Y la gráfica, que es lo que les interesa a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo sería la gráfica de una función seno o de una función coseno? Bien, para la gráfica vamos a hacer lo siguiente. Ah, no, faltó algo más. En la clase anterior también tuve este problema, pero ahorita ya recordé con tiempo. Es el intervalo. Intervalo. Sin tilde va. Porque hay algunas personas que le dicen intervalo, como que fuera una palabra tildada. El intervalo tiene una fórmula y es de 0 a 2pi. De 0 a 2pi. Ese es el intervalo. ¿Y qué es lo que va dentro del intervalo? El argumento. El argumento bx más c, o el ángulo, como le quieran decir ustedes. Bx más c, o lo que está entre paréntesis, si lo quieren ver también de esa otra forma. Bx más c. Luego ustedes resuelven este intervalo. Yo les voy a enseñar a resolver intervalos. De hecho, este tema de intervalos es un tema que se ve en álgebra y que se le dedica un día, una hora, perdón, para que lo logren comprender. Y yo se los voy a enseñar en 5 minutos. O sea que si es posible que tuviesen conocimientos previos, sería bueno. Si no, van a tener que prestar mucha atención para resolver ese intervalo. Con ese intervalo yo voy a graficar. ¿Cómo grafico? Grafico de la siguiente manera. A partir del voy a graficar. Primero, antes de hacer la gráfica de la función seno o coseno, necesito graficar el intervalo. Entonces, ¿cómo se grafica un intervalo? Bien, primero grafico el dominio. El rango, perdón. El rango es desde -1 hasta 1. Normalmente para cualquier función seno, el rango es desde -1 para y hasta 1. Esto es para y, ¿verdad? El rango son los valores de y. Lo mencionamos en la última clase. El rango son los valores de y. Y el dominio son los valores de x. Pero el dominio
Yo sé que en el paso 7 dice que son todos los números, los reales, pero yo no voy a graficar todos los números, solo voy a graficar un intervalo, solo voy a graficar un intervalo. Entonces, la gráfica de este intervalo dice que es desde 0 hasta 2pi. Grafiquen ese intervalo de 0 a 2pi. Entonces, la pregunta es cómo lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo graficamos el intervalo de 0 a 2pi? Cada uno de ustedes va a tener su propia técnica. Cuando yo les diga grafiquen su intervalo, lo van a hacer a su propia manera. Muy difícilmente pueden coincidir, ¿verdad? Muy difícilmente pueden coincidir sus intervalos con los míos o con los de entre ustedes. A no ser que reciban ayuda externa, ¿verdad? Bien, ¿cómo se grafica un intervalo? Yo lo hago de la siguiente manera. El 0 lo grafico. Aquí está 0. El intervalo, en primer lugar, lo voy a graficar en el eje X. Normalmente se grafica en el eje X, el intervalo. Entonces, gráfico 0 en el eje X. Y para llegar a 2pi, yo utilizo la siguiente técnica. Lo divido primero para llegar a pi medios. La primera división yo la llamo pi medios, pero uno de ustedes puede llamarle pi tercios a la primera división, o alguno de ustedes le puede llamar pi cuartos a la primera división, o le pueden llamar pi sextos a la primera división, o pi doceavos, o pi dieciochoavos, o pi 21, bueno, lo que sea. Así le pueden, o simplemente pi. Algunos le pueden llamar pi a la primera división. Otros prefieren llamarle 1, simplemente 1. Otros le pueden llamar 10. Bueno, entonces va a ser a gusto, a criterio de ustedes, cuál van a usar. Yo prefiero usar pi medios. Luego usaría, pero no siempre voy a utilizar pi medios yo. No siempre. Eso va a depender de muchos factores. Cuando estoy haciendo la primera gráfica, obviamente voy a utilizar pi medios, porque es parte de la costumbre, ya van a ver por qué. También es parte de una costumbre que hacemos normalmente para graficar, y otra razón es, ya van a ver por qué. Solo terminemos de graficar el intervalo. Luego de pi medios, sigue otra división del mismo tamaño, y ese tamaño es pi medio. Entonces pi medio más pi medios es pi. Ahora hago otra división del mismo tamaño. Pi medios más pi medios más pi medios serían 3 pi medios. Entonces yo a veces hago lo siguiente. A la primera división le llamo un pi medio. Un pi medio. A la segunda le llamo 2 pi medios. Obviamente 2 entre 2 es 1. Al final solo me queda pi. A la tercera división le llamo 3 pi medios. Entonces así la dejo. Y a la cuarta le llamaría 4 pi medios. Y 4 entre 2 es 2. Entonces me queda 2 pi. Ahora, voy a terminar hasta donde me diga el intervalo. El intervalo me dice que termine en 2 pi y que comience en 0. No vayan a seguir más de 2 pi porque el intervalo bueno, no es que no se lo permita, sino que no es necesario. El intervalo les dice que no es necesario después de 2 pi. Ahora, noten que la mitad de 2 pi es pi. La mitad de pi es pi medios. Y la mitad de pi y 2 pi es 3 pi medios. Noten que estamos a puras mitades. Ahora, ¿cómo se grafica la función seno? La función seno la voy a graficar con picos. Ya les voy a decir que es un pico. Primero, agarro
la mitad del intervalo. Como el intervalo es 2pi, la mitad es pi. Entonces me enfoco en la mitad del intervalo, que es pi. Ahora me enfoco en la mitad del intervalo, la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte. Y la mitad es pi medios. A partir de pi medios me voy a unir con la amplitud 1. Voy a unirlo con puntos, así ve, hasta formar un cuadro. Donde se unen, ese va a ser el pico más alto. Entonces el primer pico de la función seno lo voy a dibujar de esta forma, ¿ves? Desde donde comienza el intervalo, o sea, desde 0 hasta la amplitud máxima, que es 1, y luego termino en pi. Comienzo en 0, llego a 1 y luego bajo hasta pi. De esta forma, ¿ves? Es sencillo. Así, es sencillo, bastante sencillo. No tiene mucha ciencia. Ese es mi primer pico. Ese pico le voy a llamar pico positivo y voy a hacer un pico negativo de la misma forma. Un pico negativo de esta forma. Y esa es la función seno. Y igual a seno de x. Así de sencillo. Esa es la función seno. Dos picos. Un pico positivo y un pico negativo. ¿Cómo hice el primer pico? La mitad del intervalo. ¿Y cuál es el punto más alto del pico, del primer pico? La mitad de la mitad del intervalo, la cuarta parte. Y de la misma forma hago el pico negativo, solo que con la otra mitad, ¿verdad? A veces por lógica, ¿verdad? Se nota. Pero se hace la misma técnica. Se une el pico, la amplitud mínima se une con la mitad de la mitad del segundo intervalo, con la mitad de la segunda mitad. Con la mitad de la segunda mitad del intervalo. Esa sería la función seno de x. Noten cuál es la función seno de x. ¿Cuánto vale a en la función seno de x? Y igual a seno de x. ¿Cuánto vale a? A es lo que multiplica la función seno. Noten que no hay ningún número. Entonces decimos que vale 1. Sí, 1. Gracias, muy amable. 1 es lo que multiplica 1 es el valor de a. Y el valor de b es lo que multiplica la variable x. 1 también. Ahora, C y D no se ven por ningún lado, entonces decimos que es 0. C y D sí son 0. No se ven por ningún lado. Porque si yo les digo, ¿qué número le está sumando a X? No me van a decir que es un 1, ¿verdad? Porque el 1, si el 1 estuviera sumándole a la X, se notaría fácilmente. Así se vería X más 1. Y entre paréntesis. Pero no es así. Y tampoco es, y el número que le está sumando a la D, al seno, perdón, el número D, tampoco no vayan a decir que es un 1, entonces se vería de esa forma. Cuando no se ve la suma o la resta, decimos que es 0, pero la multiplicación sí, o la división, si no se ve, no vamos a decir que es 0, porque si no sería 0 por seno de X, y como todo número multiplicado por 0 es 0, entonces todo esto es 0. No tendría sentido. Cuando es multiplicación, no vamos a decir que es un 0 que está multiplicando. Decimos que es un 1, ¿verdad? Bien. Bien, esa sería la gráfica del seno de X. Eso es un intervalo. Y si yo les digo, grafiquen dos intervalos, en el libro de texto le dicen que grafiquen dos ciclos. Entonces, como que el libro de texto usa la palabra ciclo y la palabra intervalo como sinónimos. Yo normalmente le digo ciclo a cuando veo un pico positivo y un pico negativo. A eso le llamo un ciclo. Y el intervalo, yo le llamo intervalo a los valores de X, nada más. A eso le llamo intervalo, a los valores de X, no a la gráfica, sino a los valores de X. Entonces, si yo quiero que grafiquen otro intervalo, vuelvo a hacer otras 4 divisiones como las que acabo de hacer de 0 a 2pi. Y la puedo hacer a la izquierda o a la derecha. Normalmente yo prefiero
yo preferiblemente lo hago hacia la derecha. Entonces vuelvo a hacer las divisiones, voy a extender más el eje X, voy a hacer otras 4 divisiones, 1, 2, 3, 4. Y termino ahí, ¿verdad? Ese es el eje X. Al primer valor, recuerden que para que estén seguros, tienen que encontrar la mitad del nuevo intervalo. La mitad del nuevo intervalo abarca 2 espacios y la mitad la otra mitad del nuevo intervalo abarca los otros 2 espacios. Bien, entonces si me había quedado en 2pi, ¿cuál es el número que le sigue a 2pi? Bueno, este es 1/2 pi, este es 2pi medios, este sería 3pi medios. Este término aquí sería 4pi medios. El que le sigue sería 5pi medios. Luego seguiría 6pi medios, o sea, 3pi. Luego continuaría con 7pi medios. Y terminaría con 8pi medios, o sea, 4pi. Miren que mi nuevo intervalo termina en 4pi. Comienza en 2pi y termina en 4pi, mi nuevo intervalo. Y la gráfica, lo mismo, en la primera mitad de mi intervalo, grafico mi pico positivo, el pico positivo de la función seno. Y en la otra mitad del intervalo, en la segunda mitad del intervalo, grafico el pico negativo o el ciclo negativo. Y esa sería la misma función seno, pero en 2 intervalos. Y si les piden en 3 intervalos, vuelven a hacer lo mismo. Y lo pueden hacer a la izquierda, si quieren. Por donde ustedes quieran. De acuerdo a los intervalos. Pero la gráfica que yo voy a evaluar en sí es el intervalo que yo les voy a dar o que les aparezca en el libro de texto o que les aparezca en la tarea o que les aparezca en la prueba. Bueno, en la prueba no. Que les aparezca en cualquier documento que se les proporcione a ustedes, ese es el que se va a evaluar. Si ustedes usan una calculadora para graficar, van a notar que no van a poder distinguir el intervalo de la gráfica. No lo van a poder distinguir. El intervalo que yo necesito ver es de la gráfica, es el que les da el documento a ustedes. Es el que se les da en el documento a ustedes. Ese es el intervalo que se va a evaluar. En este caso sería de 0 a 2pi. Ustedes pueden graficar 10 intervalos por la izquierda y bien bonita la gráfica, pero la que me interesa es el intervalo que se les da. Si no lo veo, entonces no se le va a tomar en cuenta. Este es el único que se va a tomar en cuenta. Si no lo veo, fácilmente puedo considerar yo de que tuvieron ayuda externa, porque se les pidió un intervalo y ustedes graficaron otro. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por qué? Bien, esa sería la gráfica de la función seno. La función coseno ahora. Vamos a hacer lo mismito, porque tienen las mismas características. Voy a graficar el mismo intervalo. De hecho, ya de un solo voy a poner los 2 intervalos, ¿verdad? La amplitud siempre menos 1 en 1, de menos 1 a 1, salvo que cambien las condiciones. ¿Qué se necesita para que cambien las condiciones de la amplitud? Se necesita sí. ¿Qué se necesita para que cambien las condiciones de la amplitud? Necesita que A sea distinto de 1, ¿verdad? Normalmente A vale 1, normalmente, porque solo decimos seno de X. Pero si decimos 2 seno de X, entonces la amplitud ahora es 2.
Esa es la condición para que la amplitud cambie, que cambie el valor de A. Yo voy a hacer la gráfica cuando A vale 1, cuando todo vale 1 y 0. Entonces, quedaría, dibujo el intervalo. Para que no se pierdan, primero solo voy a dibujar el primer intervalo, que sería pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Después voy a dibujar el otro intervalo. ¿Cómo se grafica el primer intervalo? Igual que la función. ¿Cómo se grafica el ciclo, perdón, el primer ciclo de la función coseno? Igual que el seno, se grafica el pico positivo. Solo que voy a dibujar la mitad del ciclo positivo. Esta sería la mitad del ciclo positivo. La mitad del ciclo positivo. Ahora voy a graficar el ciclo negativo completo, como aparece en la función seno. El ciclo negativo, el pico negativo. Sería así, ¿verdad? En 2 espacios voy a graficar el ciclo negativo. En este caso yo voy a utilizar 2 espacios, pero puede ser que en algunos casos les aparezcan 3 espacios. En este caso, porque yo quise que sea así, usé 2 espacios para el ciclo negativo. Ahora, como empecé graficando la mitad del ciclo del pico positivo, voy a volver a graficar la otra mitad que me hacía falta. Así ve. Y esa sería la función coseno. Como que dividí la función seno, el primer pico positivo, lo dividí en 2 y los dejé aquí arriba. Mientras que el pico negativo lo dibujé completo. Esto, así sería la gráfica de la función coseno. Y es porque hay un desfase por eso. Y el desfase se nota cuando completamos el primer pico, la mitad del pico positivo. Si la completan ustedes, pegaría en las X negativas, en pi medios negativos. Así quedaría si lo unen ustedes. Más o menos. Así quedaría unido, más o menos, ¿verdad? Entonces como que la gráfica se atrasó. Como que, digamos, como que fuera una carrera entre el seno y el coseno, a ver quién llega primero, y como que el coseno se retrasó y el seno empezó primero y después el coseno comenzó. Bueno, algo así se puede ver. Es un desfase más que todo. Y lo mismo hacen con si quieren hacer otro intervalo, si quieren graficar otro ciclo, sería, dibujan el intervalo, sería 5 pi medios, 3 pi, 7 pi medios, 4 pi. Y la gráfica quedaría de esta forma. Dibujo la mitad del pico, dibujo la mitad de un pico positivo, dibujo el pico negativo completo y vuelvo a dibujar la mitad del pico positivo, la otra mitad. Esa sería, me quedó rara, ¿verdad? Ahí más o menos. Noten que las gráficas son casi idénticas. Son casi idénticas. Solo que hay un desfase, más que todo. ¿Por qué hay un desfase? Porque el seno es igual al coseno, pero usando confusión, que sería un desfase. Cuando el seno es igual al coseno, el seno de x
es igual al coseno, el seno es igual al coseno cuando X, el ángulo X, se desfasa 90 grados. Entonces, este pi medio que ustedes ven ahí significa 90 grados. Obviamente no vamos a escribir 90 grados en el eje X. No vamos a graficar grados. Vamos a graficar radianes. Los intervalos se usan en radianes, no en grados. Se grafican radianes. Después se les va a enseñar a ustedes que los radianes son números reales. Los grados, se ven de otra forma. Es muy difícil explicar qué es un grado. Sí se utilizan números reales, pero es muy complicado explicar qué es un grado, porque un grado es, imagínense que un grado, ¿cómo explican ustedes que un grado es una abertura? Digamos que esto mide un grado, pero que esta misma abertura también mide un grado. ¿Cómo explican eso ustedes? Por eso es difícil explicar qué es un grado. Se grafican con radianes. Bien, ahora hagamos un ejercicio. El que ustedes quieran de la página. De la página 153. Cualquiera que ustedes quieran. ¿El H? Normalmente cuando les piden todo, miren, gracias, el H. El H fue el ejercicio que hice en la clase anterior, no, y ya se los mandé al grupo a ustedes. Pero si lo quieren volver a ver, no tengo problema yo. Cuando les piden toda la información de una gráfica, normalmente se utiliza esta palabra, ¿eh? Bosqueje. Bosqueje la gráfica. O sea, todo. Bosqueje la función, a veces les dicen. Bosqueje la función. La función. Y ustedes me dicen que el H. ¿No? O que sea el K mejor. El K. Digo, yo no sé, los compañeros. Sería bueno el K porque es una función coseno. Yo hice el H y ustedes pueden ver el mismo archivito con los en el grupo de Telegram. Y van a notar que lo mismo se hace. Entonces, ahora van a tener una función seno y una función coseno. Sería menos un tercio coseno de menos pi cuartos más pi, b menos pi cuarto x más pi más 3. Todas las gráficas tienen el mismo nivel de complicación. No es porque tenga más números se va a ver más complicado una gráfica. Todas las gráficas tienen el mismo nivel de complicación. Entonces, solo es de seguir el orden, que es lo que nos piden. Cuando dicen que bosqueje la función, entonces nos piden en trigonometría, ¿verdad? Nos piden la amplitud. Nos piden la amplitud, que va a ser igual al valor absoluto del número que está multiplicando al coseno, que en este caso es menos un tercio. El valor absoluto de menos un tercio es un tercio positivo. La amplitud, luego sigue el periodo. Ahorita estamos bosquejando la función.
el periodo, que va a ser 2pi entre el valor absoluto del número que está multiplicando a la x. En este caso es menos pi cuartos. Pero valor absoluto, ¿verdad? Valor absoluto de menos pi cuartos. Que es lo mismo que decir pi cuartos positivo. El valor absoluto de menos pi cuartos es pi cuartos positivo. Cuando en el denominador hay una fracción, el denominador del denominador, o sea el 4, sube lo más alto posible al numerador, lo más alto posible. Entonces se convierte en 4 por 2, 8pi sobre pi. Ahora, si tengo un pi multiplicando y un pi dividiendo, entonces se cancelan y al final solo me queda un 8. Entonces voy a subrayar las respuestas. El periodo es 8. Ahora el desfase, ¿verdad? El desfase. Sería, noten que la amplitud del periodo siempre va a ser positivo, mientras que el desfase puede ser positivo o negativo, porque la fórmula es menos c, y c es el número que suma o resta a la... Pongámosle pi medio, vaya, para que se parezca al h. Pongámosle pi medio. Entonces, c, ¿quién es c? El número que suma o resta a la variable x. En este caso es pi medios. Entonces pongo pi medios. Entre b, ¿verdad? C entre b. Y b es el número que multiplica o divide a la variable x. En este caso es menos pi cuartos. Noten que aquí se va a volver positivo porque hay dos signos menos y menos entre menos es más. Les mencioné también que si el 4, si en el denominador hay una fracción, entonces ese 4, ese denominador del denominador sube lo más alto posible. Mientras que si en el numerador aparece una fracción, si en el numerador aparece una fracción, baja, pero no lo más bajo posible, sino lo más alto posible. Baja lo más alto posible. Entonces queda 4pi, el 4 se sube lo más alto posible y se junta con el pi, queda 4pi, entre, y el 2 baja lo más alto posible y quedaría 2pi. Positivo los dos porque es menos con menos se hace más. Y luego 4 entre 2 es 2 y pi entre pi es 0. Entonces ya tengo el desfase que es 2. Ahora vamos con el corrimiento vertical. Licenciado, Ande. ¿por qué ahí en ese pi le añadió un 2 y no 1? No, solo quería complicar el ejercicio. Es un 1, solo que yo quise que fuese un 2 para que fuera más complicado. Ah, ya entendí, disculpe. Okay. O sea, perdón, profesor, es que cuando usted buscó el periodo, utilizó siempre B y aquí lo simplificó, ¿no? Para encontrar el periodo. Es lo mismo 2pi que decir pi sobre 2. Eso hizo. Para encontrar el periodo. Sí. La fórmula del periodo es 2pi entre B. el valor absoluto de b. ¿Y quién es b? B es lo que multiplica la variable x. O sea, menos pi cuartos. Okay. Ah, ok. Gracias. Ya veo.
luego pi cuarto se vuelve positivo, luego el 4 sube lo más alto posible y se junta con el 2 y se convierte en 8 y 8pi, Ingeniero, perdón. una pregunta. En la parte donde dice periodo, el 2pi es parte de la fórmula, entonces. Sí, el 2pi es parte de la fórmula. Aquí se las escribí arriba. Aquí se las escribí arriba, ¿ves? El periodo es 2pi entre b. Es parte de la fórmula. Bien. ¿Alguna otra pregunta? El corrimiento vertical es el número D. D es el número solitario, Tengo una que es pregunta, 3. profesor. Mande. Sí, dígame. Usted dice que el desfase lo hizo complicando más. ¿Cómo sería Sí, menos complicado? que aquí que el argumento del coseno fuese x, solo x, o x más 1. Entonces el desfase sería lo que multiplica el número c. El número c es lo que suma o resta a la x. Entonces sería un 1, sería menos 1. Ese menos es por la fórmula. Menos 1 sobre lo que multiplica o divide a la x, que es un 1. Y 1 entre menos 1 entre 1 es menos 1. Eso sería fácil, facilitar. O sea, que sean números sencillos. Yo lo compliqué haciendo lo que sean fracciones ambas, para saber qué hacer con tantas fracciones. Por eso lo compliqué, para que vieran qué hacer con tantas fracciones. Originalmente, el desfase hubiese sido este. Antes no existía este 2, ¿verdad? Entonces el desfase hubiese sido, por aquí arriba lo voy a hacer. Sería menos C. ¿Quién es C? El número que suma o resta a la X. En este caso, si no existe el 2, ¿quién sería? Pi, ¿verdad? Entre B, que es el número que multiplica o que divide a la X. En este caso es menos pi cuarto, pero sin valor absoluto. Porque el desfase sí puede ser negativo o positivo. Entonces yo les dije que el 4 cuando está dividiendo, perdón, les dije que cuando aparece una fracción en el denominador, se llama fracción de una fracción. Entonces el denominador sube lo más alto posible. De hecho, esto que hice aquí, ustedes le llaman operación oreja, creo. Solo que lo que hacen es poner este símbolo aquí, lo ponen al otro lado y les queda la oreja. Eso es lo que hacen la operación oreja. Entonces, yo siempre le he dicho que el 4, cuando está en lo más bajo posible, sube lo más alto posible. Entonces queda menos, y menos entre menos es más. Entonces queda 4pi entre pi. Y pi entre pi se cancela y solo me queda 4. Este hubiese sido el desfase original, solo que yo lo dupliqué, perdón, le saqué la mitad al desfase. El desfase original hubiese sido 4. Yo lo compliqué para que fuese un 2. Bueno, no es que quise que fuese un 2. Me salió un 2 por casualidad. Lo compliqué haciéndolo fracción nada más. Normalmente, usted lo que hizo ahí fue originalmente que era pi. usted lo que hizo fue que alteró el ejercicio original, pues no es parte de lo que tenemos que hacer. Sí, exacto. No es parte de lo que tienen que hacer. No sé si se confundieron muchos así con eso, o mejor hago el ejercicio original. Bueno, yo ya entendí, no sé mis compañeros, ¿verdad? Pero sí, creo que hubo un poquito de confusión porque tantas fórmulas, no sabíamos de dónde había sacado eso. Ese 2 se lo añadí porque quise complicar el ejercicio nada más. Pero no es porque se deba añadir ese 2, no, nada que ver. Yo preferiría que sigamos el texto. Bueno. Sí, por favor. Perfecto.
Bien, entonces el desfase es menos C, negativo C. Entonces ya escribí el negativo, solo falta escribir C. ¿Quién es C? C es el número que suma o divide, perdón, suma o resta a la X, ese C. En este caso, en nuestro ejercicio es pi. Entre B, esa es la fórmula de desfase, busquemos la fórmula. Yo normalmente no trabajo con fórmulas, pero a ustedes se les están facilitando demasiado el ejercicio solo para que sustituyan valores. La fórmula de desfase es menos C entre B. Solo es de identificar C y B. C es lo que suma a la variable X y B es lo que multiplica a la variable X. O sea, ustedes solo se enfocan en la variable X. Lo que suma es C y lo que multiplica es B. En este caso, en nuestro ejercicio, lo que suma es pi. Entonces se convierte en menos pi por la fórmula, no por la fórmula, ¿verdad? No porque yo quiero ni por otra cosa, sino por la fórmula. Y B es lo que multiplica la variable X, que en este caso es menos pi cuarto. Menos pi cuartos. Entonces, ese 4, yo les dije que sube lo más alto posible cuando hay una fracción de una fracción. Cuando hay una fracción en el denominador, entonces el 4 en el denominador sube lo más alto y se convierte en 4pi positivo, porque los negativos ya los cancelé, menos entre menos es más. Ahora, en el numerador no hay fracción, entonces lo dejo así tal cual. Solo subo el 4 nada más. Y el pi no lo subo, lo dejo ahí. Luego se cancela pi entre pi y queda solo 4. Ese es el desfase. Ahora voy con el periodo de fase. Corrimiento vertical. Ajá, corrimiento vertical. El corrimiento vertical solo para la gráfica me sirve, realmente no es algo que sea un cálculo matemático, ¿verdad? De hecho, solo es un número. Corrimiento vertical es el número D. Es el número que suma o resta al coseno. En este caso es un 3, que puede ser negativo o positivo. Noten que el desfase puede ser positivo o negativo y el corrimiento vertical también puede ser positivo o negativo, porque no tienen barras de valor absoluto. La amplitud y el periodo sí tienen que ser positivas porque tienen barras de valor absoluto. Significa que si yo pongo tipo verdadero o falso, que el periodo me da negativo 8, ustedes rapidito, falso, porque no puede ser negativo el periodo. Si hago una pregunta así, ¿verdad? Tipo verdadero o falso. Que ya se me están ocurriendo algunas. Voy con lo más importante. De todo esto que acabo de mencionar, lo más importante se llama intervalo. ¿Cuál es el intervalo? ¿Y por qué es lo más importante? Porque es lo que voy a graficar. Entonces, ¿cómo se encuentra el intervalo? Normalmente es de 0 a 2pi, normalmente. Con eso iniciamos, porque cualquier función seno y coseno, el intervalo que yo quiero graficar es de 0 a 2pi, pero puede variar de acuerdo a lo que vaya aquí adentro del intervalo. ¿Qué es lo que vaya adentro del intervalo? El ángulo. El ángulo, en este caso vale menos pi cuarto x más pi. Eso es lo que voy a escribir, menos pi cuarto x más pi. Normalmente hubiese sido de 0 a 2pi. Normalmente solo es una x y ya. Ese es el intervalo. Todos los números que comienzan en 0 y terminan en 2pi. Ese es el intervalo normalmente. Porque la x ya está despejada. Mientras que ahorita, miren que el ángulo hace que la x esté bien escondida. Entonces necesito descubrir esa x. ¿Cómo la descubro? Primero, escuchen bien.
Solo quiero mencionar algo antes. Este tema de intervalo es un tema de álgebra que se enseña en 1 hora normalmente. Ustedes lo van a tener que prestar atención en menos de 1 minuto, ¿verdad? ¿Cómo se resuelve? Entonces, para descubrir la X o para despejar la X, primero elimino las sumas o restas y después las multiplicaciones o divisiones, no al revés. Primero las sumas y las restas y después las multiplicaciones y divisiones. De hecho, lo primerito sería quitar el paréntesis, pero como no hay paréntesis, entonces lo segundo sería sumas y restas y después multiplicaciones y divisiones. En este caso me voy a enfocar en la suma. Para quitar una suma, yo uso la siguiente técnica. Uso una resta. Para quitar una suma, uso una resta. Si le resto en medio, también resto a la derecha y también resto a la izquierda. Entonces empiezo por la izquierda. 0 menos pi, menos pi. Luego me queda menos pi cuartos, x. Y el más pi con el menos pi se cancela, porque de hecho por eso es que resté, para cancelarlo. Para eliminar esa suma, puse una resta y mi objetivo es cancelarlo. Una vez hecho eso, resuelvo el lado derecho, me queda 2pi menos pi, que es un pi nada más. 2pi menos pi, solo es un pi. En la calculadora solo quiten el pi, solo resten 2 menos 1, que es 1, y le agregan el pi nuevamente, un pi. Ahora elimino este número de aquí. ¿Cómo elimino ese número de ahí? Si está multiplicando, lo voy a tener que dividir. Ahora, la división lo voy a hacer de otra forma. Miren cómo voy a hacer la división. ¿Qué está haciendo el 4? Está dividiendo, entonces lo voy a multiplicar. Lo voy a multiplicar. ¿Y qué está haciendo el menos pi? Perdón, ¿qué está haciendo el pi? Está multiplicando, entonces lo voy a dividir. Entonces me va a quedar 4 entre pi. 4 entre pi. Esa es la técnica que yo utilizo. Ustedes pueden decir lo siguiente, mejor lo divido todo entre pi cuarto. Lo divido todo entre pi cuarto. También pueden hacer eso. Todo lo dividen entre pi cuarto. No sé cuál les sale mejor a ustedes. Dividirlo todo entre pi cuarto o multiplicarlo por 4pi. El resultado al final es el mismo. Y la pregunta que les hice es para saber cuál le entienden más ustedes. Eso es lo que quisiese saber. Si lo divido todo entre pi cuarto o lo multiplico todo por 4pi. Bueno, yo en lo personal sí multiplicaba entre 4pi. Bien, por 4pi entonces. Entonces, todo lo voy a multiplicar por 4pi. Si yo multiplico el centro por 4pi, también los extremos tengo que multiplicarlo por 4pi. El extremo derecho, 4pi. El extremo izquierdo, 4pi. Entonces, en el extremo izquierdo, noto que este pi está multiplicando y este pi está dividiendo. Se hace 1, entonces solo me queda menos 4. Aquí en el centro, el 4 está multiplicando y el 4 está dividiendo, se cancela. El pi está multiplicando y el pi está dividiendo, también se cancela, solo me queda menos x. Y en el lado derecho, el pi se cancela con el pi porque uno está multiplicando y otro está dividiendo, entonces solo me queda un 4. Bien, ahora solo me falta el signo menos. Para quitar el signo menos lo voy a multiplicar otra vez por el signo menos, porque menos por menos es más. Entonces si lo multiplico el centro por menos, el lado izquierdo también y el lado derecho también.
Entonces en el lado izquierdo, menos por menos da más, solo me queda un 4. La X, solo me queda X, y en el otro lado derecho me queda un menos 4. Solo que voy a intercambiar estos símbolos. Si ustedes no lo intercambian, no significa que está malo, porque no estoy evaluando que puedan resolver intervalos, pero es necesario que sepan hacer eso. Los números que me interesan del intervalo son los extremos, el 4 y el menos 4, porque así es que voy a hacer la gráfica yo. Con ese intervalo voy a hacer la gráfica. Profesor, perdón, una pregunta. Entonces, dígame. Antes, en el lado derecho, donde estaba 2pi, cuando se multiplicó por 4 sobre pi, ¿cómo terminó siendo únicamente 4, perdón? No, antes era 2pi y después resté pi. O sea, aquí no es 2pi. Ajá, por eso arriba estaba... Este 4 sobre pi se multiplicó solo al pi nada más, no al 2pi. Si no, hubiese sido un 8. Si Perdón, hubiese sido un 2pi. lo siento, ¿y cómo eliminamos el 2 de 2pi? Porque lo primero quise eliminar, originalmente tenía el ángulo que usted me mencionó al inicio, era menos pi cuarto x más pi. Entonces, para eliminar el más pi, resté pi a todos lados, en el centro y en los extremos. Entonces, aquí apareció este menos pi, y 2pi menos pi se convirtió en pi. Gracias, sí, perdón. Ya vi. Listo. Gracias. Bien, normalmente este tema, recuerden, se explica en 1 hora y se hacen unos 5 ejercicios de ese tema para que se entienda. Ahorita solo es uno. A ver, a lo que dé, ¿verdad? A lo que capten ustedes. Me interesa en el intervalo el 4 y el menos 4. Ahora voy con la gráfica. Gráfica. Entonces, para la gráfica hay que tener varios conocimientos previos para la gráfica. Bueno, algunos conocimientos más que todo lógicos, como por ejemplo, el corrimiento vertical. ¿Qué significa la palabra corrimiento vertical? ¿Qué se les ocurre por sus mentes cuando escuchan la palabra corrimiento vertical? Es un movimiento, corrimiento es un movimiento, y vertical significa que se mueve hacia arriba o hacia abajo. Exacto, gracias. Entonces, cuando yo digo que el movimiento es 3, entonces necesito que el movimiento vertical sea en el eje Y. Entonces, antes nunca moví esta gráfica. Yo no la moví porque no era necesario. Ahora la voy a mover en el eje Y, 3 unidades hacia arriba. Entonces, el eje Y ahora lo voy a hacer un poco más grande. El eje Y. Ahí lo voy a hacer. Y el eje X, no voy a utilizar todo el eje X, solo voy a utilizar donde aparezca el menos 4 y el 4. El menos 4 y el 4. Entonces, ocupo los negativos y ocupo los positivos. Si quieren, hago el eje Y más adelante para ocupar los números negativos. Esos son los conocimientos previos que yo mencionaba. No es la gran cosa, a veces solo es un poco de lógica. Bien, entonces ubico 3. Ubico el corrimiento vertical que es 3. Bueno, eso lo voy a hacer hasta el final mejor. Voy a graficar el intervalo. El intervalo lo voy a graficar en el eje X. Entonces grafico menos 4 y 4. Obviamente para graficar menos 4 y 4 no es que no solo basta poner menos 4 y 4 y ya. Así no, ¿verdad? Tampoco así. Lo que voy a hacer es hacer divisiones.
Voy a hacer 1, 2, ve, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Así grafico menos 4 con divisiones. Y 4 también lo vuelvo a graficar con las mismas divisiones. 1, 2, 3, 4. Bien, solo ese intervalo voy a graficar. ¿Qué les dije del intervalo? Que lo van a dividir en mitad. ¿Cuál es la primera mitad? Desde menos 4 a 0 es mi primera mitad. Ahí voy a graficar mi primer ciclo. Mi primer pico, perdón. Un pico positivo o un pico negativo. Y en la Negativo segunda 2, mitad, la mitad. voy a graficar. ¿Mande? Negativo 2 sería la mitad. Sí, y ahí necesito la mitad de la mitad después. Pero primero necesito la mitad del intervalo y después la mitad de la mitad. Que sería, como dice el compañero, negativo 2. Y la otra mitad de la mitad sería positivo 2, ¿verdad? Bien, pero antes ya identifiqué mis intervalos y las mitades de mis intervalos. Ya grafiqué el intervalo y también encontré las mitades de los intervalos. Pero donde va a ser la verdadera gráfica va a ser en el corrimiento vertical. Ahí es donde va a ser la verdadera gráfica. Entonces ubico 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y hago un eje X imaginario, así punteado. Hago un eje X imaginario. Porque ahí es donde va a ser mi gráfica, en ese eje X imaginario. Como que la gráfica subió 3 unidades. Eso significa corrimiento vertical. Subió 3 unidades. Bien, ahora en el eje imaginario que acabo de hacer, si quieren, hacen las divisiones nuevamente. Solo como que las van a subir nada más. No escriban los números, solo hagan las divisiones para poder graficar. Entonces, como es una función coseno, tengo que dibujar un pico, la mitad de un pico. Y normalmente dibujo la mitad de un pico positivo, ¿verdad? Normalmente dibujo la mitad de un pico positivo en la mitad de la mitad. Solo que cuando la amplitud es negativa, el pico positivo se vuelve pico negativo. Es la única diferencia. También necesito la amplitud. La amplitud anteriormente la graficaba hasta 1. Empezaba en 1 y terminaba en menos 1. Pero ahora la amplitud cambió. La amplitud máxima sería 1/3 y la amplitud mínima también sería 1/3. ¿Cómo grafico 1/3 de amplitud? Solo divido en 3 partes, el 3 y el 4. Lo divido en 3 partes. Una, ahí está dividido en 3 partes, entre 3 y 4. Y entre 2 y 3 también lo divido en 3 partes, pero solo agarro 1/3. 1/3 significa 1 de 3 partes. Es bien angosta la gráfica, bastante angosta. Pero así va a quedar. Solo agarro 1/3. Y ahora grafico un pico en 1/3. Normalmente, bueno, encuentro la mitad del intervalo y luego la mitad de la mitad, que sería aquí. En la mitad de la mitad, quiero ver, permítame. Sí, en la mitad de la mitad dibujo mi primer pico. Entonces, en esos dos espacios, grafico mi primer pico negativo, algo así. Así quedaría mi primer pico. También más angosto, porque es 1/3. ¿Qué hacen ustedes cuando las gráficas quedan bien angostas? Ahora
el pico positivo lo grafico en 4 espacios. En 4 espacios, el pico positivo. Entonces sería algo así, ¿ves? En 4 espacios. El pico positivo. Y el pico, y la otra parte del pico negativo lo grafico en los otros 2 espacios restantes. Esa sería la gráfica del coseno. Esto está en un zoom, ¿verdad? Así se vería normalmente, pero más pequeña. Compárenla con la original. Nada que ver, ¿verdad? Bien, esa sería la gráfica del coseno. ¿Qué tienen que hacer para mejorarla? Pues mejorar esta amplitud, ¿verdad? Hacer más separado eso. Creo que eso es lo que normalmente harían ustedes. Bien, entonces ahora encuentro dominio y rango. Dominio siempre van a ser los reales. Y rango va a ser la amplitud máxima y la amplitud mínima. Entonces, según la lógica, la amplitud mínima es un número menor que 3. De hecho, es un número un tercio menor que 3. O sea, 3 menos un tercio. ¿Cuánto es 3 menos un tercio? Y de hecho, sí es 3 menos un tercio, porque vean la fórmula. Según la fórmula, el rango es 3 menos un tercio. Esa es la fórmula. Y luego sería 3 más un tercio. Ese sería el rango. Según la fórmula y según la lógica también es lo mismo, ¿verdad? Entonces 3 menos un tercio sería 3 por 3, 9, 8 tercios. 8 tercios, ¿verdad? 8 Y tercios y en el otro da 10 tercios. 10 tercios. Ese es el rango. Bien, mañana vamos a hacer un seno. Busquen un seno. Si ustedes tienen un seno de la guía, ¿no? Cualquier seno que ustedes quieran resolver, que no sea en el libro de texto también. Estas funciones senos y cosenos, lo más aunque se vea bien complicado, es sencillo. No es tan complicado, de hecho. Tengan buenas noches. Buenas noches, Gracias. ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. A todos. Buenas noches.